Bueno, retomando algunos aspectos de nuestro seminario en la Universidad del Litoral referidos al odio en democracia, quisiera en esta oportunidad regresar a em, esa dificultad conceptual, analítica, que estriba en preguntarse cómo es posible distinguir finamente la emoción de la ira respecto de la emoción del odio. Y quisiera resaltar a continuación que la obsesión por lograr ese tipo de distinción confiable, estable conceptualmente entre ambas emociones, ira y odio, no es, digamos, una obsesión eh, montada en una necesidad, digamos así, puramente filosófica de limpiar conceptos, sino que también es una distinción que debería tener luego un aporte mucho más caudaloso a la otra discusión de filosofía política que concierne a la relevancia de estas emociones en la democracia. En el último video, por ejemplo, yo había hecho alusión al libro de Rancière, Odiar a la democracia, y fijémonos por lo pronto en que estamos usando preposiciones distintas. En el caso del título de mi seminario en la Universidad Litoral, hablo de, en primer lugar, el odio en democracia, y el odio a la democracia aparece en segundo lugar en la secuencia, porque lo que me interesa primero como filósofo es diagnosticar fenómenos del odio dentro del funcionamiento de la democracia, en el marco de la vida democrática, para también rastrear el tipo de tensiones o de paradojas que pueden producirse cuando uno combina esta emoción con la democracia. El paso del odio a la democracia es un paso analíticamente importante, pero ulterior en el seminario. Ahora, regresemos a esta cuestión de la ira y el odio. Yo había sostenido ya en otros videos que mientras la ira tiene un objeto, el odio fabrica su objeto, y este parecía ser un candidato interesante a la distinción. También en otro video había mostrado la problematicidad de definir a estas dos emociones siempre con referencia a una alteridad que está fuera del que experimenta la ira o el odio. Habíamos hablado de casos desdoblados de ira u odio hacia sí mismo, de objetos, no solo personas que provocan ira, etc. En esta oportunidad quisiera detenerme en otro rasgo que parece prometernos cierta capacidad fuerte de explicar la diferencia entre la ira y el odio, y ese candidato es el tiempo. En su libro Ira y Tiempo, el filósofo y polemista alemán Sloterdijk, pero también ese tipo de tesitura que voy a anunciar ahora podemos encontrarla en el libro del extraordinario filósofo italiano Remo Bodei, titulado La ira. Eh, en ambos trabajos, tanto en el del filósofo alemán como en el del filósofo italiano citado, la diferencia conceptual que se apunta entre ira y odio descansa en el tiempo. Y fijémonos que el título del libro de Sloterdijk es Ira y Tiempo. ¿Por qué? Porque la ira parece una especie de explosión espontánea. La ira es lo que en términos de neuroética podríamos denominar una respuesta automática, una respuesta visceral, espontánea, a una ofensa. En el caso de la ira que Nussbaum llama de estatus, que es un tipo de ira que la tradición moral, filosófico-moral griega o greco-romana, porque deberíamos incluir también a Séneca, trata de domesticar, trata de reducir, porque es una emoción muy problemática, no es una ira justa. La ira asociada al honor, al estatus, a la posición, es algo que, como dice Séneca en su tratado de ira, deberíamos dejar pasar.
Y si no pudimos dejarla pasar, al final del día, en el recuento de lo que fue nuestra vida moral en ese día, deberíamos poder identificar esa ira que no tenía sustancia para poder en el futuro eliminarla o minimizarla, ¿no? Esa autoinspección que aparece en el tratado de Séneca, la inspección de sí mismo, ¿no? que por otra parte alimentó textos tan importantes como los de Foucault vinculados a la hermenéutica de sí y a partir de allí una reconstrucción de la subjetividad moderna. Entonces, el tiempo tiene una característica aquí de posible candidato para distinguir la ira del odio. La ira es explosiva, es espontánea. El odio, en contraposición, de acuerdo con esta distinción propuesta por Baudet o el filósofo alemán, es calculada, ¿no? El odio en algún sentido es frío, mientras que la ira es caliente, ¿no es cierto? Metáforas, desde luego, pero metáforas que parecen indicar algo. El odio posiblemente se ha alimentado de oleadas de ira. El odio se alimenta, el odio se va larvando dentro del ánima, para usar una vieja expresión, dentro del alma, y por eso, posiblemente en sus trabajos éticos, Plutarco, en el pequeño trabajo que yo ya he citado en otro video de cómo servirse de los enemigos, el odio también aparece allí como una especie de cálculo, como de algo sedimentado largamente, a diferencia, insisto, de la explosión de la ira. De esa explosión que, por ejemplo, Séneca en su Tratado de Ira relata casi al principio del texto, cuando compara los ejércitos romanos con los ejércitos germanos, con los ejércitos bárbaros en ese momento, que fracasan, dice Séneca, porque en vez de organizarse fríamente de acuerdo a una táctica militar, reaccionan con una ira desmedida y entonces su éxito es menor, con lo cual implícitamente está la idea de que una respuesta militar requiere un cálculo. Y el odio, dice mi colega mexicano Gustavo Ortiz Millán, cuando reconstruye a Plutarco, parece una cosa calculada. Por eso Gustavo cree que el odio en ese caso podría tener unos efectos racionales, en el sentido específico de que el odiador toma al odiado como una especie de objeto de estudio, diría que incluso paciente, calculado, para poder destruirlo con éxito. De manera tal que el odio tendría como efecto racional, según Gustavo en su lectura de Plutarco, de cómo servirse de los enemigos, en que el que odia debe tener un ajuste cognitivo bastante estricto para poder identificar al odiado, sus partes débiles, y luego hacer un cálculo, que hoy denominaríamos en términos modernos de razón instrumental, medio fin, para calcular la mejor manera de dañarlo. A diferencia del odio, la ira, sin embargo, pareciera también, y ahora dejando el criterio del tiempo de momento a un lado, pareciera que la ira tiene un cierto rasgo noble que el odio no tiene. Y cuando digo noble, estoy usando una propiedad, una especie de caracterización en términos de virtud que el odio no tiene. El odio es vicio puro, desde este punto de vista de una teoría de la virtud, mientras que la ira parece conservar un esplendor de nobleza, la ira noble, que ya Homero, o que la tradición homérica inaugura, ¿no es cierto? La ira del héroe, del hombre de elevada estatura moral, ¿no es cierto? La ira del pélida Aquiles, ¿no es cierto? Según Sloterdijk, quizá con algo de énfasis retórico, la ira casi es la primera palabra moral importante que aparece en la tradición
occidental, ¿no es cierto?, vinculada al timos, ¿no es cierto?, la expresión griega, a una cultura timocrática, a una cultura de la ira. Entonces la cultura homérica, que es la cultura, digamos, anterior a la cultura democrática periclia, y entonces vamos regresando al eje del seminario, la ira, el odio, democracia, parece que requieren de una domesticación de la ira, de otra administración política de la ira. Si uno piensa en los diseños democráticos occidentales contemporáneos, trazados bajo el perfil de cierta impronta liberal en sentido político, la ira no es ya la ira homérica, la ira del héroe, la noble ira, debería ser reducida, debería ser mitigada y darle paso a las frías reglas, a la mediación de la serenidad de las instituciones que organizan la vida democrática, de órganos de poder, por ejemplo los jueces, que deben juzgar con una especie de emociones serenas, para usar una expresión humeana, ¿no? Es decir, Hume decía, a veces llamamos razón o racionalidad a pasiones que son serenas. Una astucia de Hume verlo de ese modo, y no en vano hay unos estudios filosóficos que muestran cómo ese trabajo de Hume sobre las pasiones serenas ayudó a cincelar una cierta idea de mercado, de capitalismo incipiente, de qué tipo de emociones necesitaba ese capitalismo para echar a andar. Y entonces no es extraño que formas liberales de comprensión de la vida democrática requieran unas emociones apaciguadas en sus ciudadanos y en los jueces cuando tienen que resolver conflictos. Sería impensable entonces desde este punto de vista que los jueces actuasen con ira, incluso si fuese justa ira. De modo que la ira es una emoción para tiempos pretéritos desde este punto de vista y no para tiempos contemporáneos. Y por eso Martha Nussbaum, en el libro al que ya hice referencia en videos anteriores, La ira y el perdón, sugiere por diversas vías, con diversos argumentos conceptuales y normativos, que la única ira, en todo caso, admisible es una ira transicional o una ira de transición, que como la expresión sugiere, transicional es una ira que se experimenta al principio, pero que luego va transitando, va dando paso a emociones que buscan la restauración, que buscan la cooperación, restituir la armonía social, la paz social, que es, para volver a los griegos antiguos, la imagen que transmite Esquilo con las Euménides. Y no es casual entonces que la ira y el perdón de Nussbaum prácticamente principie con la evocación y el tratamiento conceptual de las Euménides. Es decir, las Euménides, las bondadosas, son esas mujeres que al principio son furias, ¿no? Son la encarnación de la ira explosiva, que tienen a cargo castigar las faltas morales graves, ¿no es cierto? Remo Bodey en la ira le llama a la ira la pasión furante, la furia, las furias que persiguen a los criminales, persiguen en este caso a Orestes, en la Orestíada de Esquilo, persiguen a Orestes por los crímenes que ha cometido, básicamente de matar a su madre, a Clitemnestra. Y el paso a las Euménides es el momento en que Palas Atenea, ¿no es cierto?, en concierto con lo que será el primer jurado popular de Occidente, termina creando una institución que es la institución judicial, una institución, jueces, órganos
agentes humanos que ponen una cierta serenidad, un pozo de frialdad para examinar los crímenes. Las furias se tornan, transitan hacia las bondadosas, que quedarán allí en la imagen de Esquilo bajo la tierra, con una cierta sugestión de que el derecho como un conjunto de instituciones que entre otras cosas buscan resolver pacíficamente los conflictos, el drama humano, sin embargo están allí latentes como posibilidad del uso de la fuerza cuando los argumentos, cuando el diálogo parecen experimentar un cierto fracaso. Bueno, gracias por la paciencia y seguimos en contacto en el aula virtual.